¿Qué pasaría si el hombre más poderoso que jamás pisó la tierra fuera también el más solitario de todos? Imagínalo por un instante. Un hombre capaz de desgarrar un león con sus propias manos, sin armas, sin ayuda. Un guerrero que podía enfrentar a un ejército de 1000 soldados armados y salir victorioso usando solamente un hueso de burro como única arma. Alguien con la fuerza suficiente para arrancar las puertas de hierro de una ciudad entera de sus bisagras y cargarlas sobre sus hombros como si fueran ramitas de madera, escalar con ellas una montaña y dejarlas allí como si fuera una broma. Ese hombre existió. Y aún así, con todo ese poder sobrehumano corriendo por sus venas, con todo el temor que su nombre provocaba en los enemigos, con toda la admiración que despertaba en su pueblo, su corazón seguía buscando algo que no lograba encontrar. Esta es la historia de Sansón, un hombre que fue apartado por Dios antes de nacer, dotado de una fuerza que desafiaba toda lógica humana, y que, sin embargo, fue destruido no por un ejército, no por una espada, no por ninguna fuerza exterior, sino por algo muchísimo más profundo. Su necesidad desesperada de ser verdaderamente conocido y amado. Vas a presenciar su ascenso, vas a verlo caer desde una altura que pocos alcanzaron, y en algún punto de esta historia es muy probable que reconozcas algo en él que también vive en ti. Porque la historia de Sansón no es solo un relato de hace miles de años. Es el retrato de cada persona que alguna vez confió en alguien que no lo merecía. De cada corazón que repitió el mismo error una y otra vez. De cada alma que se alejó tanto de su propósito que ya no recordaba quién era. Quédate hasta el último momento de este video, porque lo que encontrarás al final podría cambiar para siempre la manera en que ves tus propias caídas. Si este contenido te está moviendo por dentro, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Ella había orado por un hijo cada noche durante años. Mes tras mes, la misma esperanza. Mes tras mes, el mismo silencio. En la pequeña aldea de Sora observaba cómo otras mujeres criaban hijos e hijas mientras sus propios brazos permanecían vacíos, sin el peso que tanto anhelaba sostener. Una tarde, junto al pozo del pueblo, una joven madre que mecía a su bebé la vio observarlos y le dijo con una sonrisa: «Tú tienes suerte, sin llantos que te quiten el sueño». Ella respondió con una sonrisa cortés y no dijo nada. Pero esa noche, sola en los campos fuera de la aldea, se desplomó de rodillas. Ya no tenía palabras. Ya no tenía oraciones articuladas. Solo tenía lágrimas. Entonces llegó la luz. Un ángel se materializó ante ella, resplandeciente, con una presencia tan intensa que ella instintivamente hundió su rostro en el suelo. Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna navaja tocará jamás su cabeza. Él será consagrado a Dios desde el vientre materno y comenzará la liberación de Israel de manos de los filisteos. Liberar a Israel. 40 años llevaba su pueblo bajo el dominio brutal de los filisteos. 40 años de opresión, de humillación, de vivir sin dignidad. Y Dios estaba respondiendo dos clamores a la vez, el de una madre y el de una nación. Meses después, ella sostenía entre sus brazos a un niño. Lo llamaron Sansón. Mientras crecía, Dios lo bendijo con una fuerza que no tenía precedentes en ningún ser humano. Pero esa bendición extraordinaria no traía consigo la sensación de pertenencia. A los 10 años, los demás niños ya mantenían distancia de él. Era demasiado diferente, demasiado intenso. Cuando jugaba, las cosas se rompían. Cuando se enojaba, incluso los adultos retrocedían con cautela. Una tarde su madre lo encontró sentado solo en una colina, mirando desde lejos cómo los otros chicos corrían y jugaban. ¿Por qué no puedo ser como ellos? Ella se sentó a su lado y tomó entre las suyas esas manos que todos los demás temían. ¿Sabes cuántos años oré por ti?
Tú no eres un error. Tú eres la respuesta a mi oración. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Lo abrazó hasta que las estrellas cubrieron el cielo, y por un instante él lo creyó. Ese momento quedaría grabado en lo más profundo de su ser, aunque pasarían muchos años antes de que lo recordara de la manera correcta. Cuando Sansón era ya un hombre joven, viajó a la ciudad filistea de Timna. En el mercado, una mujer lo detuvo en seco. Era hermosa, sí, pero no era solamente eso lo que lo paralizó. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no apartó los ojos. No retrocedió. No lo miró con ese temor velado que él ya conocía tan bien. Simplemente sonrió. Nadie lo había mirado así jamás. Volvió a casa y le dijo a sus padres que quería casarse con ella. Su padre Manoa quedó atónito. ¿Una filistea? ¿Acaso no hay mujeres entre nuestro propio pueblo? ¿Por qué tienes que ir a buscar esposa entre los enemigos? Pero Sansón insistió. Lo que ni él ni sus padres podían ver todavía era que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie. El Señor estaba preparando una confrontación con los filisteos y comenzaría precisamente aquí, en el corazón inquieto de este hombre. Días después, Sansón y sus padres emprendieron el camino hacia Timna para formalizar el compromiso. Al aproximarse a los viñedos cercanos al pueblo, Sansón avanzó un trecho por delante solo. Su mente divagaba pensando en la mujer, en su sonrisa, en la calidez con que lo había mirado, en esa sensación rara y nueva de ser visto de verdad. De repente, un rugido quebró el silencio. Un león joven se lanzó desde entre los árboles con toda su furia asesina. El Espíritu del Señor descendió sobre Sansón como una tormenta de fuego. Atrapó al animal en pleno salto. Sus manos aferraron las mandíbulas de la bestia. El león se retorcía y arañaba con desesperación. Pero Sansón jaló y lo desgarró con sus manos, desnudas como si fuera papel. Quedó de pie sobre el animal caído, respirando con fuerza, las manos temblando. No de miedo, de algo que lo perturbaba más profundamente que cualquier fiera. Ese poder que habitaba dentro de él y que no comprendía del todo. No le dijo nada a nadie, ni a su padre ni a su madre. Estaba aprendiendo a cargar sus secretos en soledad. Tiempo después, cuando Sansón regresó a Timna para la boda, se desvió del camino para ver el cadáver del león. Las abejas habían construido una colmena dentro del cuerpo. Sacó miel y la comió mientras caminaba. No tenía idea de que esa miel le iba a costar muchísimo más de lo que imaginaba. El festín de bodas duró 7 días, según la costumbre de la época. 30 jóvenes filisteos fueron asignados a Sansón como acompañantes, aunque eran más una guardia de vigilancia discreta que amigos genuinos. La primera noche Sansón lanzó una apuesta. Si me resuelven este enigma en 7 días, les daré 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. Si no lo logran, me dan lo mismo a mí. Los hombres aceptaron. Sansón sonrió internamente. Tenía un enigma imposible de resolver, porque la respuesta estaba basada en algo que solo él había vivido. Del devorador salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. El león que mató, la miel que encontró dentro, nadie más lo había visto. Nadie más podía saberlo. 3 días intentaron resolverlo sin éxito. Al 4.º día, la desesperación se convirtió en amenaza. Arrinconaron a la novia de Sansón y le dijeron: «Consíguenos la respuesta de tu marido, o quemaremos tu casa con tu padre adentro, y contigo». Esa noche ella fue a Sansón llorando. «¿Me odias? ¿No me amas de verdad? Le has puesto un enigma a mi gente y no me dices la respuesta». Él respondió que ni siquiera sus padres la sabían, pero ella no se detuvo. Día tras día, noche tras noche, lágrimas y acusaciones. Al 7.º día, agotado, él le contó lo del león y la miel. Ella fue inmediatamente a contarles a los filisteos. Antes del atardecer, se acercaron a Sansón con sonrisas que lo decían todo. Sansón entendió al instante. Solo había una manera de que supieran la respuesta. Si no hubieran arado con mi novilla,
no habrían resuelto mi enigma. El Espíritu del Señor descendió sobre él. Fue a la ciudad de Ascalón, derrotó a 30 filisteos, tomó sus ropas y se las entregó a los que habían resuelto el enigma. La deuda fue saldada con violencia. Pero Sansón no podía soportar mirar a su esposa. Sin decir una palabra, la dejó atrás y regresó a la casa de su padre, completamente solo. Mientras Sansón estaba ausente, el padre de ella asumió que él la había abandonado definitivamente. Le entregó a su hija al compañero que había estado al lado de Sansón durante la boda. La primera mujer que lo había mirado sin miedo había desaparecido de su vida, y Sansón todavía no lo sabía. Meses más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón tomó el camino hacia Timna cargando un cabrito como ofrenda de paz. Se repetía a sí mismo que su rabia había pasado, que solo quería verla. Cuando llegó a la puerta de la casa del suegro, el anciano le bloqueó el paso. «Pensé que la habías rechazado, así que se la di a tu amigo. Pero mira, su hermana menor es más bonita que ella. Tómala en su lugar». Sansón lo miró fijamente. La hija le había vendido su secreto, y ahora el padre le estaba ofreciendo a otra hija como si vendiera mercancía en un puesto de feria. «Esta vez tengo el derecho de hacerles daño a los filisteos». Capturó 300 zorras, las ató en pares por las colas y colocó una antorcha encendida entre cada par. Las liberó en los campos filisteos al caer la noche. Las llamas se extendieron como ríos ardientes. Trigales, viñas, olivares, todo lo que los filisteos poseían se convirtió en humo y cenizas. El cielo brilló anaranjado por kilómetros a la redonda. Cuando los filisteos descubrieron al responsable, su furia se volvió algo frío y calculado. No podían tocar a Sansón, era demasiado poderoso, pero sí podían tocar lo que él amaba. Fueron a Timna y arrastraron a la mujer y a su padre. Los quemaron vivos. La noticia llegó a Sansón como una lanza en el pecho. Ella le había entregado su secreto para evitar ser quemada. La quemaron de todas formas. Por su culpa, Sansón luchó contra todos los filisteos que encontró. Después se internó en el desierto y desapareció en una cueva en un lugar llamado Etam. Se sentó solo en la oscuridad. La noticia de la masacre se propagó rápidamente. Los filisteos marcharon al territorio de Judá y acamparon allí, exigiendo una sola cosa: Sansón. Los hombres de Judá estaban aterrados, no tanto de los filisteos, sino de lo que rechazarlos podría costarles. 3,000 israelitas viajaron hasta la cueva de Etam, donde Sansón se escondía. ¿No sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Qué nos has hecho? Sansón respondió: «Solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. Hemos venido a atarte y entregarte». Sansón observó a los hombres frente a él. 3,000 israelitas, su propio pueblo, armados con cuerdas en lugar de espadas, listos para entregar a su hombre más poderoso al enemigo. Les dejó que lo ataran con 2 sogas nuevas. No opuso resistencia. No forcejeó. Lo llevaron hacia el campamento filisteo como si fuera un animal destinado al sacrificio. Cuando el enemigo lo vio venir encadenado, corrieron hacia él gritando, ya saboreando la victoria. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las sogas se rompieron como hilos quemados. Recogió del suelo una quijada de burro fresca y empezó a combatir. Cuando el polvo se asentó, había 1,000 filisteos caídos a su alrededor. Estaba solo entre los cuerpos, el pecho agitado, la quijada todavía en la mano. Pero la victoria no trajo paz, solo trajo una sed insoportable. Clamó a Dios: «Tú me has dado esta gran victoria. ¿Voy a morir ahora de sed?». Dios abrió una hendidura en la tierra y brotó agua. Sansón bebió y sobrevivió. Desde ese día juzgó a Israel durante 20 años. Su nombre se convirtió en leyenda. Los jóvenes soñaban con estar a su lado en la batalla. Las aldeas lo celebraban cuando llegaba y lo lamentaban cuando partía. Pero nadie le pedía que se quedara. En los banquetes, él siempre se sentaba en el borde de la multitud y observaba.
las familias reunidas alrededor de las mesas, los hijos trepando al regazo de sus padres, las esposas apoyadas en los hombros de sus maridos. Él los había salvado a todos, y no pertenecía a ninguno de ellos. Cada noche se marchaba solo. Una noche Sansón visitó la ciudad filistea de Gaza. La noticia de su presencia corrió rápido entre la población. Los filisteos cerraron las puertas de la ciudad con candados y pusieron guardias, planeando atraparlo al amanecer cuando intentara salir. Pero Sansón se levantó a medianoche. Fue hasta las puertas, enormes estructuras de madera reforzada con hierro, y las arrancó de sus bisagras junto con los postes y la barra de cierre. Se las cargó sobre los hombros y las subió hasta la cima de una colina a kilómetros de distancia, y las dejó allí. Intentaron enjaularlo. Él se llevó la jaula consigo en la oscuridad de la noche. Pero hay jaulas que no están hechas de hierro ni de madera. Están hechas de silencio, de habitaciones vacías, de ser conocido por todos y comprendido por nadie. Había nacido para liberar a Israel. Lo había hecho. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo que todavía esperaba algo que no había llegado? Después conoció a Dalila. Vivía en el valle de Sorek. La primera vez que hablaron, ella notó una cicatriz en su antebrazo. Esto debe tener una historia. Él la miró. No había miedo en sus ojos, no había asombro exagerado, solo curiosidad genuina, solo calidez. Por primera vez en 20 años, Sansón sintió que quizás esto era lo que había estado esperando. Quizás ella era la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Lo que él no sabía era que los gobernantes filisteos ya habían llegado a Dalila en secreto. 5 hombres, cada uno ofreciendo 1,100 piezas de plata. Descubre el secreto de su fuerza. Dinos cómo podemos dominarlo y toda esa plata es tuya. Ella miró la fortuna sobre la mesa. Pensó en Sansón, en su ternura con ella, en la confianza que le había entregado. Luego volvió a mirar la plata. Lo averiguaré. Esa noche, acurrucada junto a él, le preguntó dónde residía su fuerza. Él rió y mintió. Cuerdas de arco sin usar. Ella lo ató mientras dormía. Los soldados filisteos se escondieron en la habitación. Ella gritó que los filisteos venían por él. Él rompió las cuerdas como si fueran hilo. Ella volvió a preguntar. Él respondió con sogas nuevas. Ella lo ató. Él se liberó. Ella intentó una tercera vez. Entrelaza mi cabello en el telar, respondió él. Ella lo hizo. Él lo arrancó de un tirón. 3 veces ella había convocado al enemigo a su habitación. 3 veces él había escapado. Un hombre más sabio habría reconocido el patrón de inmediato. Pero Sansón no buscaba sabiduría. Buscaba amor. Su estrategia cambió. Dalila se volvió fría y distante. Luego llegaron las lágrimas. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? 3 veces me has hecho quedar como una tonta. Está claro que no me amas. Día tras día, noche tras noche, las mismas acusaciones. Él estaba agotado de cargar secretos solo, y en ese agotamiento, en esa vulnerabilidad que ningún enemigo armado había logrado producir en él, cedió. Nunca ha pasado navaja por mi cabeza. He sido consagrado a Dios desde que estaba en el vientre de mi madre. Si me rasuran, mi fuerza me abandonará y seré como cualquier otro hombre. Esa noche ella acunó su cabeza en su regazo y acarició su cabello hasta que él se quedó dormido. Un hombre con una navaja emergió de las sombras. Una a una, las 7 trenzas cayeron al suelo, silenciosamente, sin que él lo sintiera. Sansón, los filisteos vienen por ti. Se despertó convencido de que sacudiría sus cadenas como siempre lo había hecho. Pero sus brazos se sentían como agua. La fuerza había desaparecido. Y lo más devastador de todo, él no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, lo sujetaron y le vaciaron los ojos. El mundo se apagó, y así permanecería para siempre. Lo arrastraron a Gaza encadenado. El hombre más poderoso de Israel no podía ver el suelo que pisaba.
Lo ataron con grilletes de bronce y lo pusieron a moler grano. Daba vueltas y vueltas empujando la piedra de molino como un animal de trabajo. El campeón de Israel reducido a una bestia de carga. Aprendió a vivir en la oscuridad. Se orientaba por el sonido, el goteo del agua, el arrastre de sandalias, el chirrido de la puerta de hierro. Comía a tientas, pero lo peor no era la oscuridad exterior, era el silencio interior, el lugar donde el Espíritu de Dios solía habitar. Una tarde un grupo de niños se acercó a su celda. Lanzaban piedrecillas entre los barrotes y se reían del gigante ciego que tropezaba en círculos. Una voz infantil se elevó sobre las demás. «Mi padre dice que antes eras fuerte, ahora no eres más que un monstruo». Monstruo. La misma palabra que le susurraban en su aldea cuando era niño. El mismo miedo, en la misma voz joven, se había convertido en aquello que siempre creyeron que era. Esa noche el rostro de su madre llegó a él, no como un recuerdo distante, sino como una presencia cálida y cercana. Podía sentir sus manos sosteniendo las suyas. Podía escuchar su voz desde aquella colina bajo las estrellas. «Tú eres mi oración respondida, pase lo que pase, nunca lo olvides». Algo se movió dentro de él. El frío se sintió menos frío. El silencio se sintió menos vacío. Y en la oscuridad, sin que nadie lo notara, su cabello había comenzado a crecer. Los filisteos se reunieron para celebrar. El templo de Dagón rebosaba de gente. Gobernantes, soldados, ciudadanos. 3,000 personas más se habían agolpado en el techo del edificio. Habían venido a honrar a su Dios y a regocijarse por la victoria más grande de su historia. Nuestro Dios ha entregado a Sansón en nuestras manos, al destructor de nuestra tierra. Cuando ya estaban ebrios de triunfo, alguien gritó lo que todos pensaban: «¡Traigan a Sansón, que nos entretenga!». Lo arrastraron desde la prisión. Ciego, delgado, tropezando. Un joven sirviente lo guiaba de la mano entre la multitud vociferante. Le escupían a los pies. Se burlaban de su debilidad. El poderoso campeón de Israel, convertido en juguete roto para su diversión. Cuando terminaron con él, lo colocaron entre los 2 pilares centrales que sostenían toda la estructura del templo. Sansón habló en voz baja al sirviente. «Ponme donde pueda tocar los pilares, déjame apoyarme en ellos». El muchacho guió sus manos hasta la piedra fría. Un pilar a su derecha, uno a su izquierda. Encima 3,000 voces reían y aclamaban. Sansón sintió la piedra bajo sus palmas. Por un momento dudó. ¿Con qué derecho podía pedirle algo a Dios después de todo? Pero la voz de su madre regresó. Suave, firme, inquebrantable. Inclinó su cabeza. «Señor y Dios, acuérdate de mí. Dame fuerzas solo una vez más». Silencio. La multitud rugía. Los pilares permanecían fríos e inmóviles. Luego calor, profundo desde el centro del pecho, extendiéndose por sus brazos, llenando el vacío interior. «Muera yo con los filisteos». Empujó. Los pilares crujieron. Las risas se detuvieron. Los gritos comenzaron. El techo se desplomó. Las paredes se derrumbaron. 3,000 filisteos quedaron sepultados bajo una avalancha de piedra. Sansón cayó con ellos. Y en ese instante final, el hombre que había pasado toda su vida siendo más fuerte que cualquier enemigo externo, demostró que su mayor acto de valentía no fue luchar, sino arrodillarse. No fue la fuerza que derribó el templo, fue una oración. Cuando el polvo se asentó, sus hermanos llegaron. Recuperaron su cuerpo y lo llevaron de regreso a su tierra. Lo sepultaron en el sepulcro de su padre, entre Sora y Estaol, la misma región donde una madre había caído de rodillas años atrás pidiéndole a Dios un hijo. Él había juzgado a Israel durante 20 años, y al final, el niño al que su madre llamó respuesta a una oración se convirtió en exactamente eso para toda su nación. La historia de Sansón nos deja frente a verdades que no es posible ignorar. La fuerza sin amor no es más que soledad disfrazada con armadura. Las personas en quienes más confiamos
tienen el poder de herirnos más profundo. Y a veces les permitimos hacerlo simplemente porque estamos agotados de estar solos. Repetimos los mismos patrones hasta que finalmente logramos ver aquello a lo que habíamos estado ciegos. Pero hay algo todavía más importante que todo eso. Algo que el final de esta historia proclama con una fuerza que ningún ejército puede silenciar. Sin importar cuán lejos hayas llegado en tu alejamiento, sin importar cuántos votos hayas roto, sin importar cuánto hayas perdido, Dios no olvida tu nombre. Dios no cancela su propósito sobre tu vida cuando tú tropiezas. Una sola oración honesta, pronunciada desde el lugar más oscuro y humillante de tu existencia, es suficiente. No eres tu peor error. No eres demasiado tarde. No has caído demasiado lejos. Sigues siendo la respuesta a una oración que alguien hizo por ti. Y el Dios que respondió esa oración sigue siendo el mismo Dios que puede escuchar la tuya hoy, exactamente donde estás, exactamente como estás. Si la historia de Sansón tocó algo dentro de ti, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.